Continuamos con la segunda ponencia, en este caso sobre la cadena de suministro. Las empresas no son invisibles, a pesar de que sean pequeñas. La amenaza les afecta por el simple hecho de estar conectadas a Internet o por ser proveedora de otra empresa con mayor tamaño o con un negocio de carácter más estratégico para Euskadi. Esperar a que un reglamento sectorial obligue es un enfoque reactivo de mínimos. La realidad es que las grandes empresas tractoras que trabajan en sectores como el de la energía o el del aeronáutico ya están necesitando elevar su línea de protección. ¿Y qué decir de la automoción, con el vehículo conectado como gran vector de vulnerabilidad? Existe una necesidad de que el tejido auxiliar incremente su nivel de madurez. 4 grandes tractoras comparten sus puntos de vista y experiencias hoy con nosotros, como son Javier Herrero de Aernova Aerospace, Héctor Olavego Geascoechea de Irizar E-Mobility, Íñigo García Merino de Siemens Gamesa y contamos con la ayuda de Susana Asensio del Centro de Ciberseguridad Industrial como moderadora. Adelante cuando quieran. Hola, Buenos días. Muchas gracias a la organización, primero por invitarme, por darme la oportunidad de moderar este panel rodeada de grandes expertos. Es un placer para mí. Y en este panel, lo primero, entraremos en contexto. Por favor, cada uno de vosotros os presentaréis, hablaréis de vuestro background y también de los proyectos de digitalización en los que estáis trabajando actualmente. Y después ya entraremos en debate e intentaremos concluir con una serie de consejos basados en vuestra experiencia hacia las pymes que seguramente entre el público hoy nos acompañan muchas. Entonces, comenzamos. Si nos importa, por favor, presentaros y presentar vuestros proyectos. Vale. Bueno, yo soy Héctor Olavego Geascoechea, director general de Irizar E-Mobility. Irizar E-Mobility es la empresa del Grupo Irizar especializada en la fabricación de vehículos eléctricos y los componentes de estos vehículos eléctricos. Es decir, no solo fabricamos los vehículos, sino hacemos el sistema de powertrain, sistema de propulsión, las baterías, las estaciones de carga y también las propias electrónicas, ¿no? Las desarrollamos nosotros con la ayuda, sobre todo, de la red vasca. Y, bueno, y nosotros a nivel de digitalización, pues bueno, Irizar E-Mobility se inauguró en mayo de este año, en mayo del año 2018. Por lo tanto, bueno, pues somos una empresa joven. Estamos intentando integrar la digitalización dentro de nuestro proceso productivo y nosotros, sobre todo, las ventajas que vemos en la digitalización del proceso productivo no es solo aportar información a las personas que están trabajando en este proceso productivo y registrar qué es lo que estamos fabricando, sino coger esta información y subirla a la nube, ¿no? Es decir, y que luego nuestros responsables de postventa, los puntos de servicio que nosotros tenemos, vendemos en 90 países de todo el mundo, pues bueno, que tenga esta información disponible para poder tomar decisiones, ¿no? Y cuando tengamos una incidencia, poder valorar, pues bueno, la magnitud de esa incidencia, ¿no? Yo creo que sobre todo nosotros es lo que estamos trabajando a día de hoy en este proceso de digitalización y lo que es más provechoso para nosotros, ¿no? Como Irizar E-Mobility. Muchas gracias. José Manuel. Sí, mi nombre es José Corera. Yo soy responsable de ciberseguridad en redes de Iberdrola. Me ocupo de la ciberseguridad de la red aquí y la red en Escocia, Estados Unidos y Brasil. Entonces, bueno, nuestro papel, tenemos una enorme preocupación por la seguridad de esa red, por el riesgo del apagón, del acceso a información que pueda circular por la red, como las medidas de contadores, etcétera. Y lo que estamos ahora es en un plan muy ambicioso de digitalización. Queremos aumentar la penetración de la monitorización y el control en las redes de media y baja tensión, que tenemos 150.000 kilómetros de media y otros 150.000 de baja, con ya el contador inteligente en el cliente, en los centros de transformación, pasos de falta, órganos de corte, las mismas subestaciones, aumentar toda la información que adquirimos y el control que podemos tener, pues la idea es de
poder albergar más clientes o más carga con la misma red, albergar las renovables. La renovable ya sabéis que genera cuando la energía primaria está presente y a veces no es lo mejor para el sistema. Tenemos que aumentar el control para que no seamos un freno a esa penetración, ¿no? Entonces es mucha digitalización en campo y luego en los sistemas centrales estamos yendo pues arquitecturas de estas de Big Data pues para poder usar mejor los datos, para optimizar los equipos que tenemos, para dar una mejor atención al cliente, más flexibilidad en todos los servicios que le podemos dar, etcétera, ¿no? Estupendo, muy interesante. Bueno, yo soy Javier Herrero, soy director de gestión del cambio EIT en Arnova Aerospace. Arnova es pues una empresa líder en el diseño y fabricación de grandes aeroestructuras, ¿no? Y nosotros, bueno, tenemos una estrategia, intentamos bastante pegada a la tierra, ¿no? Y como tal, separamos mucho lo que es lo que nosotros denominamos preparación de infraestructura, que son iniciativas que son necesarias para tenerlas preparadas de cara a iniciar lo que es la transformación digital, verdaderas iniciativas de transformación digital, y ahí hemos venido trabajando en los últimos 3-4 años, ¿no? En preparar bien nuestra infraestructura para después ir gradualmente abordando iniciativas de transformación digital, ¿no? Que son, bueno, la introducción de tecnologías más disruptivas dentro de lo que es el entorno de trabajo, ¿no? Ahí nosotros, bueno, las experiencias están muy de la mano con elementos que se conocen aquí en lo que es el ámbito territorial vasco, como el BIM 4.0. Ahí nosotros en esta última estamos con 2 iniciativas en curso, uno que tiene que ver con la fabricación aditiva y la otra con la introducción de tecnologías disruptivas dentro de lo que es el entorno de trabajo, en las plantas de fabricación, que además vamos a arrancar justo esta semana, o sea que yo esta semana me marcharé pronto para verificar que el arranque está yendo en condiciones, y nos pone además ante una tesitura toda la introducción de esta serie de elementos de capacitación de las personas, de coherencia con lo que es pues el entorno laboral, el entorno de prevención de riesgos laborales, capacidad tecnológica de la propia empresa, con lo cual bueno, nos tensiona de forma positiva la organización y bueno, creo que son elementos claramente que de cara a la productividad y el mantenimiento y el crecimiento en competitividad son totalmente necesarios, ¿no? Retos muy interesantes. Gracias, Javier. Íñigo, por favor. Hola, buenos días. Soy Íñigo García, soy el Head del área de Information Cyber Security en Siemens Gamesa. Y bueno, Siemens Gamesa, como sabéis, se dedica al desarrollo de soluciones end-to-end de energías renovables, tanto soluciones como servicios. Nuestra estrategia de digitalización se enmarca dentro de un plan estratégico. Se denomina LEAD 2020 y dentro de la situación de mercado, el desarrollo financiero, etcétera, SAD enmarca un poco las estrategias de alto nivel de digitalización, ¿no? Dentro de la compañía a nivel global. Esta digitalización a mí me gusta marcarla en dos ámbitos dentro de la compañía, ¿no? Por un lado, lo que son la digitalización de procesos internos y fabricación, donde hay, debido también a nuestra situación de fusión, pues tenemos la ventaja o la oportunidad de cambiarlo todo, ¿no? Olvidarnos de lo legacy y crearlo de nuevo. Y es ahí donde todas las integraciones de los sistemas ciberfísicos con los sistemas de fabricación, la integración con los sistemas de reporting, los sistemas de PLM, de fabricación desde el diseño hasta la puesta en marcha. Ahí hay un proceso de digitalización enorme por las diferentes líneas de la compañía. Y luego el segundo grupo, que a mí me gustaría marcarlo dentro de lo que serían los productos y servicios al mercado, donde todas las nuevas tecnologías disruptivas de la industria 4.0 las estamos implementando en el sector eólico, ¿vale? En el sector eólico a nivel mundial. Estas tecnologías, por poner un ejemplo, de cada uno de los aeros que monitorizamos, que estamos hablando de varias decenas de miles en todo el mundo, almacenamos varios terabytes de data, de Big Data, para utilizar redes neuronales, es decir, inteligencia artificial, y ejercer análisis predictivos de rotura de sistemas, pues ante una vibración de un engranaje, predecir una rotura de un aero antes de que suceda. Por otro lado, estamos utilizando realidad aumentada
para los técnicos de parque. Cuando van a un aero pueden visualizar a través de unos sistemas de realidad aumentada y formarse cómo solventar el incidente. Y ya en último lugar, a mí también me gusta comentar el tema del uso de drones, ¿no? Estamos utilizando también los drones para la monitorización de las palas. Yo creo que no nos hemos dejado ninguna tecnología de lo que se llama dentro de Industria 4.0 que no estemos aplicando en los productos y servicios que damos al mercado, ¿no? Una integración estupenda, unos retos de digitalización muy interesantes por parte de los 4 y todos sabemos que conllevan riesgos. ¿Y quién en vuestras organizaciones está involucrado en identificar esos riesgos de ciberseguridad en los proyectos? ¿Quién quiere comenzar? A ver, yo os cuento nuestra experiencia, ¿no? Nosotros, bueno, por un lado, damos mucha importancia a un elemento troncal dentro de lo que es el abordaje de todos estos proyectos, ¿no? Nosotros tenemos un mapa, un portfolio que denominamos de proyectos corporativos integrado, donde aseguramos que todas las iniciativas que tienen que ver tanto con la Industria 4.0 como con cualquier otro elemento que suponga una gestión de cambio está incluido. De forma que tengamos un control. No se pueden tomar medidas con respecto a ningún elemento de seguridad si no controlas y no dominas el portfolio de proyectos corporativos, ¿no? Una vez dicho esto, lo que vehiculamos todo lo que es la gestión de la ciberseguridad a través de un comité de seguridad que tenemos establecido a nivel corporativo, donde participan, intentamos dar una visión 360, ¿no? Ahí participan no solo IT, que es muchas veces el prefijo ciber le hace muy poco bien al elemento de seguridad, porque no olvidemos que esto es seguridad, no solo es ciberseguridad, es un aspecto más de la seguridad. Así es, tiene que estar integrado. El comité de seguridad, ahí participan actores y participan las direcciones clave dentro de lo que es la gestión de la seguridad. Participa lo que es seguridad corporativa, participa servicios jurídicos, recursos humanos, prevención de riesgos laborales, IT, ¿no? Entre otros. Y ahí intentamos, con la seguridad de la información y con todo, monitorizar lo que son todo lo que surge de esos proyectos corporativos y hacer un check de validez de controles de seguridad, etcétera, en todas las iniciativas nuevas, ¿no? Con lo cual, con esas dos grandes instrumentos, herramientas, intentamos pues, abordar todo lo que son los retos de seguridad, ¿no? Muy buena aproximación. ¿Y en vuestro caso? En nuestro caso, yo creo que en la ponencia anterior ha comentado que el enfoque de ciberseguridad es una frase que ha comentado el compañero, que era el enfoque metodológico, la definición de procesos claros y metodologías claras, ¿no? Entonces, en nuestro caso, siempre que hay un nuevo proyecto, una nueva iniciativa, un nuevo sistema, hay una metodología definida donde se evalúa el nivel de riesgo, se define el nivel de impacto de esa solución o de ese proyecto desde todas las vertientes. Se analiza desde una vertiente de cumplimiento interno de las políticas que tengamos definidas, desde un punto de vista regulatorio, en función de la iniciativa donde se va a implantar, pues han comentado, ¿no? Ahora mismo a nivel mundial es un caos de regulaciones, ¿no? En China tenemos una ley nueva, en Estados Unidos sector energético muy potente, en la Unión Europea se está poniendo al día con la directiva NIS. Cuando hacemos un nuevo proyecto, todo eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y es este enfoque metodológico, cuando se va a lanzar un nuevo proyecto, tener claro en el ciclo de desarrollo cuáles son las actividades de check o de control que tengamos que hacer antes de ponernos a hacer un diseño, ¿no? Entonces, eso es una cosa que en nuestro caso le vamos empujando mucho y tanto en proyectos IT internos como en nuevas soluciones y productos se ha conseguido este enfoque de integración de procesos de ciberseguridad, de validación de riesgos, donde lo clasificamos y decimos, bueno, por este impacto tenemos estos cumplimientos y estos controles, para que los equipos de proyecto y de desarrollo puedan tener unas bases claras del qué, ¿no? Que muchas veces lo que nos falta para que los diferentes grupos puedan empezar a trabajar, ¿no? Entonces, ya partiendo de ese qué, el cómo es una cosa que los diferentes equipos de trabajo, de tecnología, de servicios, de unidades de negocio, incluso las áreas de ciberseguridad, van desarrollando a medida que se van implantando los proyectos, ¿no? Pero de algún modo nos aseguramos que el qué lo tenemos desde el inicio de empezar a hacer nada, ¿no? José, ¿cómo lo abordáis vosotros? Pues nosotros
tenemos a nivel organizativo, similar a Erdova, como habéis comentado, unos comités corporativos que ponen reglas globales para todos los países, se transponen a los diferentes países, como la directiva comunitaria pasa aquí, pues de ese bloque normativo de ciberseguridad lo heredan los países según la regulación del país, lo que hace sentido en el país. Por ejemplo, en los aspectos de recursos humanos hay muchas diferencias entre Reino Unido o España, ¿no? Y luego estos comités están participados por todos los negocios de cara, porque la ciberseguridad tiene mucho de transversal, o sea, para aprender unos de otros, reglas comunes. Y luego al final, en el cómo que decíais, pues ya, ¿qué soluciones ponemos? Pues ahí miramos mucho, las eléctricas somos muy parecidas en todo el mundo, con lo cual miramos cuál es la normativa que puede existir, los estándares y el hacer nuevos productos, nuevas instalaciones en la red, lo hacemos en base a eso. Esta es la teoría siempre, ¿no? Eso es lo que nos gustaría hacer. Hay veces que temas que son complejos técnicamente, la ciberseguridad tenemos que reconocer que va un poquito después, porque lo primero es ver qué funciona y luego le damos la ciberseguridad, ¿no? Pero bueno, yo creo que razonablemente conseguimos un nivel satisfactorio, ¿no? Equipos multidisciplinares es siempre una buena aproximación. ¿Y en vuestro caso? Bueno, nosotros en nuestro caso, sobre todo la ciberseguridad la utilizamos en el propio producto, ¿no? Relacionado, bueno, estoy aquí al lado de Iberdrola, pues en los productos que estamos desarrollando a día de hoy, como vehículo eléctrico, tenemos el vehículo de carga rápida. Conceptualmente colocamos rápidamente un pantógrafo en el techo del vehículo, ya la infraestructura, ahí tiene que haber una comunicación, esa comunicación tiene que ser segura y empezamos a hacer cargas de hasta 600 kilovatios. Esto nos da, es decir, que no tengamos problemas de autonomía en nuestros vehículos, ¿no? Eso por una parte, y luego por otra parte pues, también está la parte de conducción autónoma, ¿no? Es decir, la conducción autónoma nosotros estamos desarrollando en diferentes proyectos, tanto a nivel local, estatal como europeo, proyectos de conducción autónoma, y aquí lo que es ya la ciberseguridad y todos los mensajes entre vehículo e infraestructura, los mensajes que vienen de vuelta, pues bueno, pues ahí toma una criticidad absoluta, ¿no? Entonces, bueno, ¿y cómo lo abordamos? ¿Cómo nos organizamos? Pues sobre todo los propios equipos, cuando hablo de equipo, el propio equipo de desarrollo, las personas de I+D, las personas de ingeniería, son las que van abriendo camino con los centros de investigación, sobre todo, ¿no? Y participando pues, en paneles europeos, pues, bueno, en reuniones en Bruselas, etc. Pues bueno, que nosotros vamos un poquito en paralelo. La normativa se va desarrollando en paralelo y nosotros vamos desarrollando nuestro producto, ¿no? Entonces, bueno, pues así es como lo estamos nosotros organizando. Y luego, tal como he dicho, dentro del grupo desarrollamos muchas de estas electrónicas, por lo tanto, bueno, pues queda un poquito dentro de casa, por decirlo de una manera. ¿Y esta digitalización da lugar a requisitos que podáis imponer también a vuestros proveedores, a requisitos que a nivel interno se implementen en el diseño de los proyectos? ¿Cuáles de esos requisitos, como citabas antes, vienen, digamos, encaminados por cumplir las legislativas locales en las que trabajáis? ¿Cumplir las estas? Ajá. Requisitos de ciberseguridad, tanto en los proyectos de digitalización, como requisitos que vosotros impongáis a los proveedores a hora de contratar los servicios que aporten a estos proyectos. Sí. Pues se ha comentado antes en el ponente anterior que lo ideal es tener una coherencia entre, digamos, el que es el operador, en nuestro caso, los proveedores y el regulador. Sí. O sea, es malo una sobreregulación en ciberseguridad que hace que no puedas implantar, como ocurrió con la medida en Alemania, que estuvo frenada, ¿no? Es malo que nosotros al proveedor le exijamos de más, tenemos que exigir lo justo. El proveedor a veces es él el que nos sugiere, porque también está en otros mercados, y dice, oye, en este mercado, en las licitaciones me están pidiendo tal, pues chip criptográfico, no sé dónde, ¿no? Y entonces, oye, pues lo valoramos, ¿no? Entonces, yo creo que es una labor conjunta de los tres. Hay unos mínimos que cumplir, pues la integridad, la confidencialidad, esos requisitos básicos, y luego a partir de ahí, pues ir montando, yo creo que es un poquito un arte, porque en nuestro mundo, el mundo de OT, de tecnología operacional, tiene que funcionar bien. O sea, no es como el antivirus en el PC,
que se te paraliza el PC cuando está corriendo, ¿no? Con lo cual, los productos tienen que estar muy bien elegidos, las soluciones, el impacto en electrónica embebida, que está muy al límite de CPU, de memoria, para que sea barata, pues tampoco puedes anular su funcionalidad. Entonces, yo creo que es una labor conjunta entre soporte que tenemos de consultoría, los propios fabricantes y luego el regulador, que la verdad vemos pues, bastante coherencia en lo que sale al final, ¿no? Es interesante porque estamos comenzando a ver requisitos de ciberseguridad incorporados a los pliegos de contratos de cara a la adquisición de productos o servicios por parte de los proveedores, que en muchas ocasiones son pymes. ¿Y en vuestro caso? Bueno, nosotros, tal como has comentado, yo creo que es importante desarrollar el producto y no ahogar a los que tenemos alrededor nuestro. Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo es pues ir pidiendo requerimientos básicos, ¿no? Pues lo que es a la hora de escribir el software, a la hora de escribir los algoritmos, etc. Nos estamos siguiendo una serie de normas básicas, como pues, puede ser la ISO 27001, la 26262, etc. Nosotros vamos adelantando poco a poco y, tal como he dicho, según la normativa se va escribiendo, en nuestro caso, a nivel de producto, pues bueno, nosotros lo vamos incorporando a lo que es a nuestro propio software y hardware, ¿no? En este caso. Gracias. A ver, en nuestro caso tenemos dos grandes drivers, ¿no? que tiran de los requisitos. Por un lado, todo lo que tiene que ver en lo que es el ámbito de la aviación civil, todo lo que tiene que ver con propiedad intelectual, etcétera, donde nuestros clientes son los que marcan los requerimientos, ¿no? Ahí nosotros, pues desde 2006, yo recuerdo ya empezar con iniciativas de assessments, etcétera, con todos nuestros clientes. La primera que yo recuerdo fue con Boeing, pero después han venido, pues creo que unas 15 en los últimos 6 o 7 años, ¿no? Casi del orden de 3 o 4 al año de assessments en profundidad, con varios días trabajando, ¿no? Recuerdo que en el informe Mandiant de 2013, el famoso informe del APT-1, ¿no? 20 de las 20 más grandes empresas aeroespaciales habían sido comprometidas, y a partir de ahí pues ha habido un tremendo despliegue por parte de todos los clientes, grandes clientes OEM, en garantizar que su cadena de suministro está bien securizada, etcétera, y a nosotros nos tienen como parte clave ahí, ¿no? Y por otro lado, todo lo que surge relacionado más con proceso y con producto de lo que es las propias auditorías de aviación civil, etcétera, donde el análisis afecta más a lo que es el proceso productivo y garantizar la integridad, trazabilidad, etcétera, del propio proceso productivo y de las consecuencias del mismo. Con lo cual, ahí hay dos grandes drivers. Nosotros, típicamente en el sector aeroespacial, no suele haber un requerimiento formal en términos de tener que estar adscrito a ISO 27000 series o cosas de estas. Lo que pasa es que, al final, todos se inspiran de una forma u otra en elementos similares a la ISO 27000. En el ámbito europeo, yo lo que percibo es más un énfasis en lo que es aspectos organizacionales, en aspectos de las personas, la cultura y aspectos de cómo te organizas para gestionar la seguridad. En el ámbito estadounidense, lo que percibimos es más un enfoque más técnico, ¿no? Con lo cual, al final, estamos pillados por ambos sitios, porque unos nos piden que nos preparemos organizacionalmente y otros nos piden que nos preparemos técnicamente, ¿no? Cosa que nosotros, pues después, queremos hacer y deseamos hacer y estamos haciendo con nuestra cadena de suministro también. Estupendo, gracias. Íñigo. Bueno, en nuestro caso, yo creo que hemos identificado 3 principales drivers, que son los que están empujando el desarrollo de los ámbitos de ciberseguridad, tanto en IT OT, ¿no? Esta convergencia. Nosotros tenemos grupos de trabajo independiente, pero lo hacemos de manera conjunta, ¿no? Tratamos de tener frameworks y soluciones unificadas. Nuestros drivers son, por un lado, las amenazas, ¿no? Digo, en el sector energético, lo han comentado antes, la situación de Ucrania, amenazas normales del mundo IT se están transponiendo a estos sectores, y cualquier tontería pues te afecta a un entorno OT y te produce una parada de predicación, ¿no? El cumplimiento regulatorio, habéis comentado, en Estados Unidos, en nuestro caso, NERCIP, ya tiene bastante
madurez, es muy potente y yo creo que ha sido el principal impulsor de una transposición de requisitos a bajo nivel, ¿no? Hablando de clientes, ¿no? Vamos a desplegar un nuevo parque. Lo que antiguamente era, bueno, vamos a hacer una cláusula contractual de que cumples un modelo de control interno, una ISO, un estándar, una serie de controles, a día de hoy se ha traspuesto en, bueno, yo quiero estas soluciones y estas capacidades de ciberseguridad en este parque, ¿no? Soluciones que pueden ser desde sistemas anti-malware, detección de amenazas, respuesta a incidentes, ciclo de vida de vulnerabilidad de los productos. Esto es algo que creo que el primer impulsor ha sido NERCIP en Estados Unidos, pero que ya está sucediendo en Europa, con las nuevas directivas de infraestructuras críticas, la TNIS, y es cuestión de tiempo de que en el resto de los países, yo creo que el siguiente será las empresas chinas, con la nueva legislación que tienen, van a empezar y entonces vamos a tener una obligación de, bueno, para cumplir esos requisitos regulatorios tenemos que cumplir eso. Y lo que a día de hoy podemos considerar un valor añadido o una buena práctica por parte de la empresa, en unos pocos años se va a convertir en una commodity. Y si no cumplimos eso, no vamos a poder vender, ¿no? Entonces, es una situación de evolución de madurez que las propias regulaciones han empujado. Y el tercer driver son los requisitos de los clientes. Muchas veces por requisito regulatorio, otras veces por el modelo interno de la compañía. Como digo, es el propio cliente el que te dice, oye, necesito que esto esté aquí. Y si no está aquí, tenemos que dar una solución. Y esto aplica a toda la cadena de suministro. Desde las fabricaciones de componente a los fabricantes de, en nuestro caso, PLC, sistemas de conexión. Si no conseguimos que esos requisitos o estos modelos que estamos definiendo al final de la cadena vayan hasta el principio, realmente no estamos bajando a tierra lo que estamos considerando. Y va a ser una cuestión de tiempo de que no podamos llegar a vender estos productos en ciertas regiones o ciertos sectores si no tenemos ese cumplimiento de esos requisitos en producto y capacidades de ciberseguridad. Creo que son dos cosas que no hay que olvidar. No solamente un desarrollo puntual, no solamente una mejora en un producto, es también ofrecer una serie de capacidades y servicios como pueden ser un ciclo de vida del propio producto, ¿no? Cuando hay una vulnerabilidad, un problema, ¿no? un WannaCry, no tengamos un Windows XP de hace un montón de años porque un proveedor no ha sido capaz de actualizar su sistema a esa nueva versión, ¿no? Así es, nos estamos encontrando cada vez más con un escenario en que la ciberseguridad nos lo impone el mercado si queremos combatir. ¿Y cómo consideráis que está actualmente el mercado? ¿Los proveedores están preparados? ¿Las propias empresas tienen la capacidad, la experiencia o el conocimiento para valorar a los proveedores en base a su nivel de ciberseguridad? A ver, los ataques a la cadena de suministro es un vector típico, ¿no? Yo creo que se ha mencionado y se mencionará seguramente. Bueno, un caso muy paradigmático es el de Target, ¿no? En su momento. El Target, la empresa de retail esta grandísima en Estados Unidos, que es uno de los mayores ciberataques existentes. Bueno, pues lo que se dice, porque no es totalmente público, pero es que le entró a través de su cadena de suministro. El ataque, el vector de entrada fue a través de un proveedor que monitorizaba en remoto los aires acondicionados, ¿no? Y a partir de ahí exfiltraron 40 millones de tarjetas de crédito, ¿no? Entonces, es clave el comprender que la cadena de suministro es parte de ti. Sí. Y actuar en consecuencia, ¿no? Nosotros, bueno, pues a lo largo de estos últimos años hemos ido aprendiendo de nuestros clientes y lo que hemos elaborado es un cuestionario, un assessment, ¿no? Que pretendemos llevar a lo que es la cadena de suministro para hacer una evaluación. De hecho, bueno, estamos trabajando conjuntamente con la SPRI y con el Basque Cyber Security Center en la elaboración y en la evaluación de ese cuestionario, de forma que bueno, pues, podamos tener un diagnóstico de la cadena de suministro, podamos saber cómo están y también podamos actuar en consecuencia, ¿no? Claro. Esto nos da una foto fija, que la idea sería hacerla móvil, ¿no? a lo largo del tiempo y ver cómo van evolucionando y ver cuáles son los elementos de énfasis, pero sobre todo lo que nos hace es posicionar cuál es nuestro nivel de riesgo o cuál es su nivel de riesgo, ¿no? Y ayudarles también a desarrollar ese nivel de menor riesgo, ¿no? Ante un escenario
absolutamente global y sobre todo con un énfasis puesto en Estados Unidos, por ejemplo, nos pasa un poco como nos pasaba cuando íbamos con el nivel de inglés, ¿no? Tenemos que pasar de un nivel en ciberseguridad de medio, y todos sabemos lo que significa medio, a nativo, ¿no? Y ese es un elemento que las pequeñas y medianas empresas pues necesitan orientación. Sí. Yo creo que todos los elementos de apoyo que puedan existir por parte de las instituciones, como el Basque Cyber Security Center, es un elemento troncal y creo que ahí las iniciativas previas en INCIBE, etcétera, etcétera. Lo que pasa, bueno, en el caso del Basque Cyber Security Center más centrado en la industria, como nosotros lo percibimos nosotros, pues es un elemento en el que nos tenemos que apoyar y después nosotros pues ayudar a desarrollar y diagnosticar cómo están las pequeñas y medianas empresas y ayudarles a que nosotros también estemos más protegidos de sus ciberataques, ¿no? Estupendo. Todo lo que sea facilitar herramientas a las organizaciones es un punto añadido muy importante. Yo creo que la situación demuestra un poco este congreso, la cantidad de gente que un primer congreso de ciberseguridad atrae. Esto es algo que yo creo que hace 3 años, 4 años no estábamos en esta situación. Y eso es algo positivo, ¿no? Porque refleja un poco el conocimiento y situación de todas las pymes en este tema. Yo creo que hace falta todavía trabajar mucho. Lógicamente, los recursos dedicados que estas pequeñas y medianas empresas pueden dedicar a evolucionar un programa de sus propios productos en materia de ciberseguridad, pues es reducido, ¿no? Entonces, hay que facilitar esas herramientas. Yo creo que iniciativas tanto gubernamentales como de grupos de asociaciones, etcétera, están haciendo un trabajo fantástico. Se están dando apoyos, se están dando modelos, se están dando simplificaciones de reglamentos para que lo puedan aplicar. En nuestro caso, como un poco tractora en este ámbito, hemos trabajado, por ejemplo, en el mes de junio, dentro del clúster de empresas del sector eólico, hemos lanzado un proyecto de análisis de impacto de ciberseguridad en la cadena de suministro del sector eólico, donde tenemos, creo que a día de hoy somos 7 empresas, desde fabricantes de componentes hasta distribuidoras finales o conecta los sistemas renovables a la red, etcétera, básicamente para hacer un impacto de, oye, ¿cuál es tu problemática? ¿Cuál es tu solución? E intentar evolucionar algunas estandarizaciones en arquitectura del sector eólico. Por lo menos para que una pyme sepa bajar un poco a tierra lo que estas grandes normativas y estas grandes regulaciones van a requerir de sus productos, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, esto que estamos ejecutando ahora mismo, este proyecto, totalmente altruista, de manera colaborativa entre las diferentes empresas, es un ejemplo de que los diferentes grupos de industriales, los diferentes clústeres, tendrían que empujar, ¿no? Porque muchas veces nos basamos en los aspectos regulatorios y cumplimiento regulatorio, ¿no? Y esto es algo que hay que tener mucho cuidado, porque el cumplimiento regulatorio, bien, puede ser algo positivo, puede ayudar, pero luego también nos puede generar que, como en el caso del GDPR, la semana anterior mandemos miles de correos de privacidad sin saber por qué, ¿no? Entonces, este tipo de cumplimientos regulatorios son muy positivos, pero también pueden tener una desventaja desde un punto de vista competitivo. Claro. De incrementar los costes en producción, incrementar los ciclos de desarrollo. Entonces, realmente tiene que ser la propia industria la que empuje y dé valor al mercado de esas soluciones y no más una regulación de mercado, ¿no? Que es la que puede, bueno, pues, entorpecer o no facilitar tanto la implantación de esas medidas prácticas en las soluciones de mercado. Es un tema complicado, porque has mencionado, me ha venido un poco a la mente, y antes José también creo que ha comentado todo lo que son pequeñas iniciativas y tal, hacer funcionar las cosas, ¿no? Yo creo que el eslabón más débil de la cadena es por el que suelen entrar, ¿no? Sin duda. Y muchas veces estás con una pequeña startup cuyo enfoque primordial es hacer funcionar las cosas, pero no tanto la ciberseguridad, y ahí es por donde te pueden entrar, ¿no? Entonces, hay que estar alerta, hay muchísimos sitios, muchísimos eslabones de la cadena y hay muchísimos que están en un grado, bueno, pues de algo de oxidación, ¿no? Con lo cual, es un elemento pues, donde es necesario prestar atención no solo al ámbito industrial, no solo a las empresas industriales, sino también a lo que son las pequeñas startups que a lo mejor dicen, bueno, con este proyectito que te dejo aquí,
Te dejo aquí un regalo de compromiso importante. Cierto, es una cuestión muy compleja y, como antes apuntabas, no se trata de establecer una foto fija, sino de continuamente ir observando la producción, los procesos, los nuevos proyectos de la empresa, de forma que, como tú dices, si se comienza la colaboración con un nuevo proveedor, también ese proveedor esté bajo el punto de mira de los niveles mínimos establecidos por la propia organización. ¿Y en vuestro caso? Bueno, nosotros con los proveedores hay una norma o compras, digamos, tiene una metodología estándar que son, bueno, pues tienen que cumplir los proveedores un conjunto de temas de confidencialidad, requisitos de acceso a nuestra infraestructura, cómo es el acceso remoto, etcétera. Unas normas genéricas, independientes de producto, ¿no? Y luego ya el producto somos nosotros, ¿no? Los que lo especificamos y demás. La verdad es que lo que vemos que si la confidencialidad, si la ciberseguridad la consideramos una funcionalidad más y va en la especificación desde el principio, los proveedores la cumplen como algo más y no tenemos problema. O sea, salvo que la venta esperada sea muy pequeña, lo que no vemos es una apuesta, lógicamente, pues son empresas privadas, ¿no? Pero si va todo coherente y hay unas unidades que espera vender y la funcionalidad va dentro de ello, perfecto, ¿no? Como sea algo adicional, que a veces es culpa de nosotros mismos, que las prisas no te deja... bueno, aunque no esté terminada la ciberseguridad, como ya funciona, me lo das, ¿no? Pero lo que hemos visto es ponerlo desde el principio como una cosa más. No lo llames ciberseguridad, es funcionalidad. Y bueno, la verdad es que está yendo bien y vemos muchísima motivación en los proveedores de aquí. Además, el proveedor pequeño es más ágil. Y normalmente cuando pues ya conoce la normativa, esto es lo que queremos tal y cual, pues tiene una reacción más rápida que hemos encontrado con otras multinacionales que la decisión pega 17 niveles y al final no acaban de entrar, ¿no? Con lo cual, bueno, ese es un poquito el mensaje, sí. Ese sería el mundo ideal, porque incluyendo ciberseguridad desde el diseño está demostrado que es mucho más económico. Sí, sí. Bueno, nosotros dentro de nuestra estrategia siempre ha sido crear empleo y tecnología aquí en Euskadi y bueno, nosotros el 70% de los proveedores que tenemos son del territorio, es decir, a 100 kilómetros, 150 kilómetros de nuestra planta dura, ¿no? Entonces, bueno, un poquito lo que he comentado antes, nosotros hacemos de punta de lanza, desarrollamos productos, somos un fabricante y luego, pues bueno, hacemos que los proveedores nos vayan acompañando. Como han comentado nuestros compañeros, lo ponemos en el cuaderno de cargas, etc., pero sobre todo es una labor de acompañamiento para que se desarrollen con nosotros, ¿no? Nosotros queremos seguir con nuestra estrategia, creemos que vamos por el camino adecuado y bueno, nos hace falta colaboradores potentes cerca de casa, ¿no? Y en eso es lo que estamos trabajando. Y ya de forma breve, como conclusión, seguro que el público ha captado muchas ideas para poner en marcha en sus propias organizaciones, pero ¿podríais darles algunos consejos basados en vuestro propio sector de cómo comenzar, aunque solo sea comenzar? Hombre, yo diría comenzar prudentemente, no ser ambiciosos, porque la ciberseguridad es un mundo que te puede matar, ser racional, conocer los riesgos, porque todos los negocios que estamos llevamos muchos años, con lo cual los riesgos los conocemos nosotros. Hay a veces empresas externas que te pueden asustar, que pueden obligar a requerir cosas que luego complica todo lo que es el proyecto, los productos, etcétera, ¿no? Yo creo que ir muy prudentes en ello y poco a poco yo creo que la clave es esa, lo que has dicho, gradualmente, poco a poco, ir reforzando. Yo veo el símil de los bancos. Los bancos empezaron con una seguridad muy básica y ya hemos visto cómo han ido aumentando más y más, ¿no? En nuestros entornos yo creo que es algo similar. Empezar poco a poco, concienciar, saber que si te quieren vender, pues tienen que llevar un portfolio de soluciones de seguridad en el producto, siempre mirando que las prestaciones y todo sean las adecuadas y ahí bien, o sea, nosotros las experiencias negativas sobre todo ha sido en el sentido ese de cosas que no funcionan por un exceso de ciberseguridad. Al ser como tan crítico lo de la red, pues oye, hay que meter esto, hay que meter aquello y pues un pobre contador, por ejemplo, no puede con todo eso, ¿no?
porque es una electrónica muy sencillita. Pero decía, bueno, pero si pongo la mitad, consigo la misma seguridad objetivamente. Bueno, pues adelante, ¿no? Ese es un poquito el consejo nuestro, ¿no? Pocos pasos, pero precisos, Sí, ¿verdad? eso es, poco a poco. Bueno, nuestro consejo sería que, bueno, que hay que hacerlo. Es decir, es una realidad, hay que realizarlo. Y yo lo que recomendaría sería primero pensar qué es lo que se quiere hacer, marcarse un poquito el timing, una planificación y buscar los colaboradores adecuados, ¿no? Y ver cómo se quiere abordar esto. En vez de empezar a correr, no, yo creo que vamos a pensar, vamos a marcar una buena base. Yo creo que esto tiene que ser una buena base dentro de toda la organización y luego, pues bueno, empezar a atacarlo y sobre todo buscar los colaboradores adecuados para empezar a trabajar esto. Tal vez basado en un buen diagnóstico de ciberseguridad. ¿Y en vuestro caso? ¿Qué consejos nos dais? Yo creo alineado con lo que se ha comentado. Primero, yo, de los que estamos aquí, no sé cuántos habrá de IT, ¿no? Pero yo no buscaría el de IT. Ese sería un buen consejo, porque el IT tiene que estar, tiene que asistir y tiene que ayudar, pero no es el actor clave en todo lo que es el ámbito de la ciberseguridad. Ahí se necesita un apoyo de la alta dirección como elemento de visualización de que es una cosa importante y a partir de ahí nosotros debemos decir, ¿no?, que la ciberseguridad puede ser muy cara, pero muchas de las iniciativas que tienen que ver con la ciberseguridad no tienen mucho coste, ¿no? Y ahí, un poco apoyándome en el comentario de José, ¿no?, la concienciación de los empleados es clave, ¿no? Porque la mayor parte de, como dicen los ingenieros aeronáuticos, los problemas de los aviones son fallos humanos en el 100% de las veces, ¿no? Bueno, pues muchas de las fallos de ciberseguridad, la mayor parte de los fallos de la ciberseguridad tienen que ver con personas y, como tal, la concienciación de las personas es clave. Con lo cual, no miremos hacia la búsqueda de un nuevo firewall o de un nuevo anti-spam o de un nuevo ayuda tecnológica. La tecnología es clave y tiene que estar ahí, sino apoyémonos en lo que es concienciación y ahí, bueno, pues hay elementos que están a disposición, hay elementos que por parte de las instituciones se pone a disposición de las empresas y también, pues, cualquiera puede ir, cualquiera de los que estamos aquí puede ir a su empresa mañana y empezar a decir y a exigir que la gente no se ponga la password en un post-it, por ejemplo. Por ejemplo. Proteger el eslabón más débil, ¿verdad? Yo creo que Javier Héctor ha comentado, al final hay que plantear cuál es el objetivo, qué quieres hacer, y no desde un punto de vista IT, sino de alto nivel de la compañía. Y muchas veces los modelos de capacidades, estándares, etcétera, aunque hay 50, todos, vamos a decir, alían lo mismo. Se puede mapear la mayoría de las cosas, ¿no? Entonces, muchas veces cogiendo estos modelos de, bueno, ¿qué es lo que me está requiriendo el mercado? ¿Qué tengo que hacer? Y sentarte dentro de la compañía y ver, oye, ¿cómo puedo trasladar esa capacidad dentro de mi producto o dentro de mi empresa? No supone un sobrecoste, quiero decir, puedes invertir más, puedes invertir menos, pero bueno, pues muchas veces la decisión de decir, bueno, ¿qué quiero hacer? Es lo que nos falta para empezar a hacer cosas, ¿no? Entonces, yo como una recomendación para una pyme es, bueno, decir, oye, ¿cuál es la situación de mercado? ¿Qué capacidades tiene que tener una empresa en sus productos? Y dice, mira, pues detección de incidentes. Joder, pues el Base Cyber Security Center tiene un sistema de notificación gratuito de incidentes de ciberseguridad en plataformas. ¿Eso supone un sobrecoste? No. Pero tampoco nos hemos planteado a suscribirnos y a estar alerta y a actuar con procesos sencillos de cómo responder a este tipo de situaciones. Yo mi recomendación es coger este portfolio, lo habéis comentado, concienciación. Oye, unos correos periódicamente, quiero decir, más o menos en función de las capacidades. Eso va a ayudar a ir evolucionando y a ir centrando cómo la compañía, dentro de su modelo, su política, aplica de ciberseguridad y da cumplimiento a los diferentes estándares. Más complejo, menos complejo, con más capacidades o menos, pero va evolucionando sobre un modelo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí mi recomendación es coger todo lo que los diferentes modelos de protección, detección, respuesta y gobierno, qué se tiene que requerir e ir bajándolo de manera muy sencilla, con procesos sencillos, no complejos, distribuyendo responsabilidad dentro de la compañía para poder ir mejorando poco a poco en este tipo de iniciativas, ¿no? En concienciación, en clasificación de activos, en protección de infraestructuras, en detección, en respuesta. No hace falta grandes catedrales muchas veces y es una cuestión de, bueno, plantearse un plan objetivo. Pues muchas gracias. Espero que con este panel hayamos aportado mucho a los asistentes y gracias a estos 4 grandes expertos por acompañarme. Gracias, Ana.